muy consternado por este suceso que ha acontecido en el Colegio Mejía, un colegio emblemático de la ciudad, pero que sí, lamentablemente ahora se empaña pues por esta situación tan difícil. Yo lo repito, es un tema de violencia estructural. Yo no recuerdo haber visto este tipo de violencia, por lo menos de mi época de estudiante, o no sé, la verdad, o quizá no estuvo frente a mis ojos, pero no recuerdo ver esta dimensión de la violencia, de dejarle discapacitada a una compañera, de abusar sexualmente de un estudiante en un baño de una institución, no lo recuerdo. Sí, son situaciones inéditas. Lamentablemente estamos viendo que hay una escalada bastante compleja en relación con la violencia y en general hablemos de los niños, niñas y adolescentes y la violencia. En términos generales podríamos decir, bueno, hay adolescentes, niños violentos, hay adolescentes, niños, niñas víctimas, pero en general sí podríamos afirmar de alguna manera que todos son afectados, todos los niños, niñas y adolescentes se ven afectados por todos los niveles de violencia, desde una violencia que va, por ejemplo, por la negligencia que tiene el Estado de garantizar servicios básicos a muchísimas localidades de nuestro país, la negligencia que pueden también sufrir niños por parte de sus cuidadores, de sus representantes, etcétera, hasta también ya la violencia que se sufre en las calles, la violencia intrafamiliar. Todo eso es justamente o genera un ambiente pernicioso donde o los niños son víctimas de la violencia o pueden convertirse en victimarios. Y en eso también pues debemos reconocer una responsabilidad muy fuerte por parte de las familias y de nosotros como miembros de la sociedad. Están reproduciendo modelos de violencia, son modelos de violencia que se ven en las imágenes que circulan sin ninguna precaución en las redes sociales, en los noticieros, modelos de violencia que se ven dentro de sus propias familias. ¿Cuáles son los modelos de violencia que están reproduciendo? Sí, tú has mencionado muchos escenarios donde se aprende a ser violento, es decir, sí hay que utilizar el término que corresponde, se aprende a ser violento. Muchas familias o en muchas familias la única manera para solucionar conflictos o para imponer la voluntad de uno de sus miembros es a través de la violencia. Y entonces ante cualquier situación, esa es la única herramienta que muchos niños, niñas y adolescentes han aprendido. Ya sea porque son espectadores de violencia de su padre contra su madre o contra sus hermanos, etcétera, o porque son también víctimas de este tipo de situaciones. También pues estamos viviendo una situación excepcional porque atravesamos una pandemia en la que tuvimos que forzosamente ser confinados en nuestros hogares, donde se agravaron estas situaciones de violencia intrafamiliar y también donde el mundo virtual pasó a ser tan trascendental en nuestras vidas. Hace muy poco el Comité de Derechos del Niño emitió una observación general acerca de los derechos del niño en el mundo digital, es la observación número 25, y ahí el Comité de Derechos del Niño exhorta a todos los estados, que son los principales garantes de los derechos establecidos en la Convención, exhorta a adoptar todo tipo de medidas para prevenir justamente que los niños tengan acceso a toda esta información que puede ser caracterizada de violenta. Pero ¿qué tipo de medidas se pueden tomar? Bueno, en el caso particular del mundo digital, pues hay medidas desde la propia orientación que debemos nosotros procurar a los adolescentes, a los niños como adultos, ¿no? Padres de familia, docentes, etcétera, la orientación, el hecho de hacerles partícipes, digamos, de todo tipo de reflexiones, debates en torno a este tema, hasta otro tipo de medidas ya más de tipo tecnológicas en los colegios, en la casa, este acompañamiento constante que deben tener los padres para conversar de cualquier tema, es decir, salir de esta lógica de los tabús y poder conversar de cualquier tema, de violencia, de sexualidad, etcétera, con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Entonces, en general, se puede vislumbrar un escenario en el que, como decía, entramos en un periodo donde estuvimos confinados en nuestros hogares y luego regresar
y encontrarnos con una realidad como la que vivimos ahora, ¿no? En nuestro país en particular. Y hay una alerta muy grande que hace la misma Organización Mundial de la Salud sobre el tema de salud mental después de la pandemia, o bueno, durante, porque todavía no es que se ha puesto fin a la pandemia, esta alerta no me parece que así haya sido tomada con seriedad por parte de los estados, y menos aún del nuestro, que tiene hoy por hoy un sistema de salud en general súper débil, y cuando hablamos de salud mental, pues menos aún se considera esto como una prioridad. Sí, es decir, no parece ser que todavía no se le considera y no se le da pues la importancia que requiere el tema de la salud mental, sobre todo justamente porque vivimos pues durante la pandemia, ¿no? Situaciones donde veíamos gente muriendo en la calle, gente perdiendo su trabajo, familias enteras sin ningún tipo de acceso a alimentos, etcétera, y todos estos episodios de violencia lo que hacen es que todos vivamos en una lucha constante a nivel interna, ¿no? Por todos los traumas que se pudieron haber generado, por todos los temores que tenemos a nivel de nuestra salud, etcétera. Entonces, era primordial que el Estado se encargue de garantizar a la población en este concepto de salud integral también las posibilidades de acceder a tratamiento, a orientación, etcétera, en cuestiones de salud mental. Importantísimo lo que mencionas, Pablo, pero hay un contexto aún más grave, que es el tema de la violencia que están sufriendo, sobre todo algunas provincias, ¿no? Como Guayas, como Esmeraldas, en Manabí también hay una violencia incrementada, Santo Domingo, son estas provincias donde además los niños están siendo captados por las bandas, y ahí también hemos escuchado muchos discursos estigmatizantes, y que vienen incluso desde legisladores, que vienen desde personas que tienen poder e influencia, que empiezan a pedir que se les trate a los niños, porque hay niños sicarios en nuestro país, que se les trate a los niños como adultos, como delincuentes adultos, sin considerar todo el contexto ni todo lo otro que hay que resolver alrededor de lo que viven estos niños en estas provincias. ¿Cuál es la preocupación que ahí tienen ustedes? A ver, este es un tema que de hecho es en el que yo me especializo, es la justicia juvenil, y en muchas ocasiones hemos visto justamente estas propuestas que de hecho no nos sorprenden, porque ya podríamos encontrar muchos casos muy similares en otros países también, en los que fundamentalmente se legisla a partir de casos excepcionales, ¿sí? Este momento hay una discusión en Chile, por ejemplo, por esto del gatillo fácil también, que es como ampliar un poco el tema del uso de la fuerza de la policía. En Argentina también se discutió bajar la edad de imputabilidad general. Entonces, en Perú también, es decir, son respuestas o reacciones típicas, digamos, de los políticos. Pero, obviamente, por ser típicas y ya nos dan, pues, de alguna manera una señal de que son simplemente discursos que buscan azuzar a la población o ganar réditos políticos, pero que no tienen ninguna base teórica ni jurídica. Es importante decirlo, nosotros cuestionamos un poco el que se les califique de sicarios también, porque si nosotros vemos los elementos que componen el delito de sicariato, siempre se establece que debe haber una recompensa, ¿no es cierto?, para quien ejecuta el acto, ¿no? Pero en realidad a estos niños, a estos adolescentes, lo hacen por una presión, porque están siendo ordenados, ¿no es cierto? Porque justamente el hecho de ser captados dentro de una organización criminal y una organización jerárquica, totalmente jerárquica, vertical, en una organización de ese tipo, básicamente se cumple lo que a uno le ordenan, ¿no? Y entonces también hay, digamos, estas situaciones en las que para prevenir afectaciones a sí mismo, que sea agredido o su familia, etcétera, o por cualquier otra cuestión intimidatoria, pues claro, estos niños es verdad, ¿no? Y tiene razón de corregir el término que lo usamos ya de manera común, que obviamente nosotros hemos planteado, nos vamos a cuestionar por qué los niños están cometiendo estos actos. Inclusive, y aquí es hasta ya para que sea unívoca un poquito la reflexión,
tenemos una imagen que es completamente didáctica de esto, y es justamente lo que sucedió en Esmeraldas, con el asesinato del policía de Dinapén. Porque en la imagen vemos a un niño sosteniendo un arma, pero debajo hay un adulto que le sostiene también la mano y el brazo al niño y que le ayuda a apuntar. Entonces esa imagen nos da cuenta justamente de cómo funciona, digamos, este delito en general, sin darle todavía un nombre, este delito. Y es fundamentalmente el adulto que empuja al niño a cometer este delito y lo empuja, digamos, a través justamente de mecanismos de extorsión, de intimidación, de engaño, etcétera. Entonces, habría que replantearse esa idea de niños sicarios. De niños sicarios. Adicionalmente, el Código Orgánico Integral Penal establece que existe total excepción o se elimina todo tipo de responsabilidad penal para la persona que comete infracciones siendo víctima de trata. Es decir, si una persona es víctima de trata de personas y en esa condición comete un delito, la ley le elimina toda responsabilidad, porque se entiende que no está actuando con libertad, está actuando bajo presión. Y el derecho penal sanciona las decisiones que las personas tomamos en ejercicio de nuestra libertad. Entonces ahí viene la reflexión, estos niños que disparan, ¿qué tan libres son para tomar esa decisión? Uh-huh. Y es la lógica que justamente está detrás de este artículo del COIP que habla de la excepción de responsabilidad a las personas víctimas de trata. Y es importante, ¿no?, que lo tengan claro quienes nos escuchan, porque siempre cuando ocurren estos hechos y vemos también en estos contextos que son excepcionales, bueno, no sé si excepcionales en este momento en nuestro país, la situación es muy dura, muy compleja, pero luego vemos en los establecimientos educativos también que empiezan los comentarios y dicen, bueno, es que esos chicos no son jóvenes, son delincuentes, etcétera, porque también se están infiltrando pues estas mafias y estas organizaciones delictivas dentro de los establecimientos educativos. Y creo que no se ha abordado correctamente tampoco por parte del Ministerio de Educación, la misma Policía Nacional, como que no tienen herramientas o no saben usarlas si es que las tienen, y también se ha puesto mucho más complejo ahí el tema. Y luego tenemos esta discusión sobre el porte de armas y nos preguntamos qué les puede pasar a los niños en este contexto. A ver, nosotros estamos viendo cómo casi que semanalmente nos llegan noticias, sobre todo del país del norte, de Estados Unidos, donde los tiroteos son frecuentes y donde existe muchísima incidencia de niños, niñas y adolescentes, o bien que han tenido acceso a este tipo de armas y provocan estos sucesos, o a su vez son víctimas de estos sucesos, de estos tiroteos. Uh-huh. Y entonces, claro, mucho se ha escuchado como críticas en torno a por qué vamos a comparar Estados Unidos con Ecuador. Aquí la relación o la distinción sí es muy marcada en algunos casos, pero en fin de cuentas eso refuerza un poco el argumento en contra del porte libre de armas, porque fundamentalmente nosotros podemos comparar también un poco la solidez de muchas instituciones, digamos, instituciones jurídicas, sociales, en general de las instituciones de la cultura norteamericana, y aún así suceden estos hechos. Ahora imaginemos nuestra institucionalidad tan frágil, y claro, esto también ha sido como mencionado mucho en este contexto, por ejemplo, el caso de lo fácil que era conseguir carnets de discapacidad. Por parte de cualquier persona que tuviera el dinero para comprarlo. ¿Por qué no? O sea, ¿qué nos haría pensar que no va a pasar lo mismo con el tema de las armas? De las armas. Lo que pide ahora estos requisitos del Ministerio de Defensa, el examen psicológico, el examen toxicológico, todo ello puede ser susceptible de compra, ¿no? En este contexto de una cultura completamente corroída por la corrupción. Ahora, Pablo, para finalizar, ¿qué le piden al Estado ecuatoriano? ¿Por dónde deberían empezar a actuar con contundencia para proteger a las infancias? A ver, hay muchos espacios que normalmente son calificados de factores de protección y hay otros que son factores de riesgo. Lo que el Estado debe fundamentalmente es fortalecer esos factores de protección. Para empezar, las familias son ese primer espacio, ese primer lugar donde las personas recibimos contención emocional, afecto, orientación, etcétera,
y también pues el trabajo que se hace en las comunidades educativas. Yo creo que, y justamente por ser el tema acerca del bullying, el acoso escolar en las instituciones educativas, creo que hay que poner mucho énfasis en esto. Hay algunas sentencias de la Corte Constitucional recientes, muy recientes, en las que se establece la obligación del Ministerio de Educación de fomentar toda una cultura de convivencia pacífica, de convivencia sana, a través de la implementación de prácticas de la justicia restaurativa como un paradigma para prevenir situaciones de conflicto y para gestionarlas, pero no una gestión del conflicto que tiene como resultado el etiquetamiento de las personas, porque normalmente cuando se abordan este tipo de situaciones, la única respuesta es la sanción y en la mayoría de casos es la expulsión. Entonces, ese tratamiento, ¿qué origina? Primero, como decía, etiquetamiento. La víctima siempre va a ser víctima, el agresor siempre va a ser agresor, y con la expulsión no se ha solucionado absolutamente nada. En cambio, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Y sobre todo haciendo énfasis en la justicia restaurativa y en sus fundamentos. Es básicamente, hay que entender que cada uno de los actores del conflicto tiene necesidades y hay que atender a esas necesidades. Las víctimas obviamente tienen derechos, el artículo 78 de la Constitución establece los derechos de las víctimas, pero a su vez los agresores también tienen necesidades, porque el agresor está dando muestras de algo que está detrás también, ¿no es cierto? Y puede ser también un agresor que está simplemente replicando escenarios que vive en su familia, en su barrio, etcétera. El agresor necesita también apoyo, orientación y acompañamiento, sobre todo para entender el daño que provoca y gracias a ello entrar en un proceso que se llama de responsabilización, para entender justamente que su conducta provocó daños en otras personas, que la otra persona no es un objeto para humillarlo, etcétera, sino son otras personas. Y por eso la responsabilización es tan importante. Y de esa manera se motiva a la reparación. Entonces, son, digamos, como elementos, criterios muy distintos a los de la simple sanción, donde, como repito, se estigmatiza y básicamente se le tatúa, a cada uno, pues, de acuerdo a su rol. Así es. Entonces, bueno, el Ministerio de Educación tiene que pues, implementar todos estos mecanismos, capacitar a todos, a docentes, cuerpo administrativo, DESES, etcétera, y evitar que sucedan estas situaciones como la última, ¿no es cierto? Y como hemos escuchado en otras ocasiones, que para, digamos, asegurar o guardar un poco la imagen, la reputación de determinada institución educativa, todo se mantiene en silencio, en bajo perfil, cuando en realidad es un asunto que nos debe a nosotros preocupar, interesar, es un asunto de interés público, el tema de la violencia que puedan estar viviendo los niños en las escuelas. Entonces, es importante que más allá de la imagen que pueda proyectar una u otra institución, debe visibilizarse este tipo de situaciones.